Ya listo, mira, vamos a grabar, ¿no es cierto? Cómo se calcula el rango. Y después obviamente el otro para la tablita para hacer el gráfico. Pero este es el ejercicio 15, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el primer término es negativo. Entonces tú siempre en tu cabeza tienes que grabarte esto. Esto de aquí representa es ax al cuadrado más bx más c. Así es esta forma de aquí, ¿no? Aquí le falta c, pero eso no importa. El problema está planteado aquí. Aquí es más, o sea, sí es la forma, pero puede ser menos también como aquí como el problema, ¿no? Entonces eso no importa. O sea, aquí se supone que el 2 es a. Hay una pauta que te dice que cuando, cuando a es mayor a cero, el gráfico se abre hacia arriba, ¿no? Y cuando A es menor a cero, el gráfico se abre hacia abajo, así. Entonces, aquí, cuando se abre hacia abajo, va a haber un mínimo, porque el gráfico vendrá, digamos, de izquierda, ¿no? Viene bajando, bajando, bajando así, y pues hasta aquí máximo y vuelta sube, ¿no? Entonces, aquí es un mínimo, porque el gráfico baja, baja hasta aquí. Mínimo hasta aquí y vuelta empieza a subir. Pero si el gráfico se abre así hacia abajo, entonces habrá un máximo. ¿Dónde? Aquí, porque el gráfico ha ido subiendo, 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 subiendo y máximo subió hasta aquí y de ahí vuelta empezó a declinar. ¿No es cierto? Entonces, cuando el gráfico se abre hacia arriba y el vértice obviamente está aquí donde curva, ¿no? Aquí, digamos que aquí sea el punto 5,8 por decirte, ¿no? Entonces, aquí ¿qué se concluye? Que el rango son todos los números mayores o iguales a 8. ¿Mayores por qué? Porque el gráfico va así subiendo, ¿no es cierto? Mira, va subiendo el gráfico, entonces se supone que el rango son todos los números mayores o iguales a 8. Aquí, si este gráfico se hacia abajo y el vértice va a estar aquí, el vértice siempre es donde el gráfico hace la curva, ¿no? Entonces, el gráfico es aquí, va a haber un mínimo, perdón, un máximo. ¿Por qué? Porque el gráfico va subiendo, 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 subiendo y máximo es aquí. Entonces, supongamos que sea el punto 5,8. ¿No es cierto? Entonces, si aquí se concluyó que el rango son todos los números mayores o iguales a cero, acá se va a concluir que el rango son todos los, perdón, mayores o iguales a 8. Disculpa, ¿no? Acá entonces se va a concluir que son todos los números reales menores o iguales a 8 porque máximo llegan hasta 8 y de ahí empiezan a bajar, ¿no? Recuerda que aquí puede estar el eje de las X y aquí las Y, ¿no es cierto? Entonces aquí digamos que, bueno, por aquí puede estar, ¿cierto? Ya. Entonces puede ser que aquí esté 5, 1 menos 2, bueno, digamos que es menos 5, ¿no? Entonces aquí puede estar 5 y acá arriba puede ser 8. En el eje de las Y. Aquí puede ser menos 5, ¿no? Entonces se concluye qué cosa? Que el rango son todos los números menores iguales a 8 porque máximo llega hasta 8 y van bajando. Bueno, así es una breve conclusión. Vamos a encontrar el vértice, ¿no es cierto? Entonces tenemos x igual a menos b sobre 2a y esto es igual menos b, ¿y cuánto vale? Menos 6, ¿no es cierto? Todo esto sobre 2 que multiplica a menos 2 y esto es igual a 6 positivo sobre menos 4 y esto es igual, simplificando la mitad 3, la mitad 2 me quedaría menos 3 medios, ¿no es cierto? Casi no se ve, pero ahí, ¿no es cierto? Me quedaría menos 3 medios, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, hace eco el foco. Bueno, por aquí está, a ver. Se ve, ¿no es cierto? Hasta por aquí. Y no es cierto, aquí pues obviamente que me quedaría 3 medios, ¿cierto? Entonces x sería x igual a menos 3 medios. Ahora para encontrar el valor de y, yo que hago, reemplazo este menos 3 medios aquí en la función, en x, tengo menos 2 elevado a la 3 medios elevado al cuadrado, menos 6 que multiplica a menos 3 medios. Si esto tú pones en la calculadora, ¿dónde está la calculadora? Ya. Si esto tú pones en la calculadora y dices tú menos 2 que multiplica, bueno, menos 2 que multiplica menos 3 medios al cuadrado y menos 6 que multiplica menos 3 medios, te va a salir la respuesta y igual a 9 medios. Entonces,
el par ordenado del vértice se compone de menos 3 medios para las X y menos 9 medios, perdón, y 9 medios positivos para las Y. Entonces mira, aquí, desde aquí, nosotros ya podemos concluir cuál es el rango, sin necesidad de hacer el gráfico. Entonces, ¿qué podemos decir? Mira, si hacemos un gráfico así breve, ¿no es cierto? Supongamos que aquí está, ¿no es cierto? Dice menos 3 medios, digamos que por aquí esté 1 y por aquí esté 2, entonces menos 3 medios va a ser aquí, ¿no es cierto? 1.5, menos 1.5, ¿no es cierto? Y dice 9 medios, digamos que aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, entonces 9 medios va a ser aquí. Entonces 1.5 para las X, menos 1.5 para las X y 9 medios para las Y, que sería 4.5, 1, 2, 3, 4 y medio, ¿no es cierto? Aquí. Entonces mira, el gráfico tenemos menos 2, ¿no es cierto? Menos 2x al cuadrado. Pero como de aquí es menor a 0, o sea, es negativo, el gráfico se va a abrir hacia abajo, o sea, va a venir así. Aquí máximo... perdón. El gráfico va a venir así, ¿no es cierto? Aquí en el punto del vértice va a bajar otra vez. Así va a ser el gráfico, ¿no es cierto? Estoy solamente graficando con el vértice. Entonces, mira, aquí no hay... Aquí está el valor de 9 medios para las Y. Entonces, ¿qué se concluye aquí? Que el rango son todos los números menores o iguales que 9 medios. ¿Por qué? Porque la gráfica llega máximo hasta 9 medios y de ahí comienza a bajar, ¿no es cierto? Entonces, el rango son todos los números reales menores o iguales a 9 medios para abajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ya calculado el rango del ejercicio 15. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hacer, para hacer la tablita, ¿no es cierto? Vamos a hacer la tablita. No borro esto. Esto aquí voy a borrar. Voy a borrarlo de acá. Listo, entonces, ¿no es cierto? Tengo esto. Voy a hacer la tablita. Tengo aquí X y acá Y. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago, no es cierto? Doy valores a X empezando desde el menos 2. No, desde el menos 2 es muy grande porque se hace demasiado grande. Empecemos desde el menos 1. Siempre se empieza desde el menos 2 o menos 1. Si tú ves que el menos 2 te da un valor demasiado grande, como puede ser 15, 18, a veces eso graficar en papel es muy grande, puedes tú bajarte a menos 1. En este caso yo me bajé a menos 1 porque ya me di cuenta que va a salir muy grande. Entonces mira, si yo cojo y pongo menos 2, abro paréntesis, aquí, tú tienes que hacer este cálculo, mira, poner aquí, ¿no es cierto?, para encontrar el valor de y. Si yo digo que x vale menos 1, entonces diría y es igual menos 2 que multiplica a menos 1 al cuadrado y menos 6 que multiplica a menos 1. ¿Cuánto sale esto en la calculadora? Y esto ya pones en la calculadora, ¿no es cierto? Pones menos 2 que multiplica a menos 1 elevado al cuadrado y menos 6 que multiplica a menos 1. Cierro paréntesis, esto es igual a 4, ¿no es cierto? Esto es igual a 4. Si yo pongo 0 me va a salir 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque y es igual a menos 2 que multiplica a 0 al cuadrado, menos 6 que multiplica a 0. Aquí es 4 y acá va a salir 0. Porque 0 al cuadrado, 0. Y por menos 2, 0. Menos 6 por 0, 0. 0 más 0, 0. Entonces si doy aquí 1, reemplazo aquí, y igual a menos 2 que multiplica a 1 al cuadrado, menos 6 que multiplica a 1. Y esto es igual. Menos 2 por 1 al cuadrado me da menos 2, ¿no es cierto? Menos 6 por 1, menos 6, menos 2, menos 8. Entonces esto vale menos 8. Y con esto ya hacemos el gráfico. ¿No es cierto? Vamos a hacer el gráfico. Entonces hacemos el gráfico, dice que y vale menos 8, entonces hagámoslo por acá así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
Ya. Entonces dice cuando x vale menos 1, y vale 4, entonces menos 1 para x, 4 para y, 1, 2, 3, 4, aquí, ¿no es cierto? Listo. Dice cuando x vale 0, y vale 0, pasa justo por el origen. Dice cuando x vale 1, y vale menos 8, para abajo, así del 8. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente para hacerle bien. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. ¿No es cierto? Ahora sí. Menos 1 para las x, 4 para las y. Cuando borramos aquí esto, y tenemos 1, 2, 3, 4. Y acá 5, ¿no es cierto? Ya. Menos 1 para las x, 4 para las y. Menos 1, 4. 0, 0, 0, 0. 1 para las x menos 8 para las y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. Y el vértice es, ¿no es cierto?, menos 3 medios y 9 medios. Entonces menos 3 medios es aquí y 9 medios es por aquí. ¿No es cierto? Ahora, ya tenemos, mira, esos puntos, ¿no es cierto? Si hubiéramos sacado las intersecciones, voy a borrar esto. Voy a borrar esto de aquí. Si hubiésemos sacado las intersecciones, eje x, ¿no es cierto? Que hago y reemplazo por 0. Entonces aquí pongo 0. Entonces 0 es igual a menos 2x al cuadrado menos 6x. Aquí saco factor común y tengo 0 igual a menos 2. O a su vez, para que no nos quede con negativo y no se haga como complejo, sacar el factor común, ponemos acá que multiplicamos por menos, ¿no es cierto? Menos por 0 te da 0 mismo. Acá te da 2x al cuadrado positivo y acá te da más 6x. Menos por menos más. Entonces 0 es igual factor común 2x. Abro paréntesis y aquí me quedaría x más 3, ¿no es cierto? Esto igual a 0 independientemente, me quedaría 2x igual a 0 y acá x más 3 igual a 0. Esto me queda x igual a 0 sobre 2, x igual a 0, ¿no es cierto? Y acá x igual a menos 3. Entonces las intersecciones son, cuando x vale 0, el primer punto, ¿no es cierto? Y vale 0, ya dijimos aquí. Y la otra intersección, cuando x vale menos 3, y vale 0. Entonces la otra intersección es menos 3 para las x, 0 para las y. Este ya está, 0, 0, que es aquí. Menos 3 para las x, 0 para las y, 1, 2, 3. Entonces, como dijimos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te dije que como el gráfico es aquí la a es negativo, el gráfico se va a abrir así, hacia abajo? Entonces es clarísimo que el gráfico va a venir aquí así. Hasta ahí. Y ahí tenemos ya el gráfico, ¿no es cierto? Y ya está también calculado el rango. No te olvides que el rango, aquí mira, hasta aquí fue máximo, ¿no es cierto? Aquí fue el punto, este punto de aquí era 9 medios para las y. Aquí 9 medios para las y, ¿no es cierto? Aquí el rango se compone de menos 3 medios, punto y coma, 9 medios, ¿no es cierto? Este es el punto del rango, pero el rango en sí solamente se analiza este 9 medios. Solo el valor de las y. Entonces aquí concluyo que el rango son todos los números menores, porque el gráfico se abre hacia abajo, menores o iguales a 9 medios. Y eso es todo.